Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Muy buen día para todos. Nos alegra mucho verlos y que estén ahí conectados y muy pendientes de la sesión que vamos a tener hoy. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy vamos a tener un webinar sobre un tema que nos interesa a todos. Vamos a estar conversando sobre las políticas públicas en educación con la ayuda del super experto que tenemos hoy, que en unos minutos se los presento. Vamos a estar conversando sobre el panorama de las políticas públicas en educación en América Latina, cuál era la situación antes de la pandemia, cuáles eran esos avances, esas tendencias, esos desafíos que había antes de la pandemia, qué ocurre con las políticas públicas y los sistemas educativos una vez llega la emergencia y cuáles son hoy los desafíos y en particular el papel del sector empresarial frente a esos desafíos. De eso vamos a estar conversando hoy, así que muy bienvenidos. Gracias por interesarse en este tema y por querer conectarse hoy y acompañarnos en esta conversación. Y estamos hablando hoy de esto porque ustedes recuerdan, quienes nos acompañaron, algunos de ustedes en junio, tuvimos un webinar donde conversamos en alianza con Reduca y con Todos por la Educación, estuvimos conversando sobre la situación del sistema educativo en el contexto de esta emergencia sanitaria a raíz del coronavirus. Estuvimos conversando sobre los desafíos que se presentan hoy para los padres, para los docentes, para las familias, para los niños, para los estudiantes y las instituciones educativas en el contexto de esta pandemia. Y surgieron ahí temas en la sesión muy interesantes, desafíos que ustedes pusieron sobre la mesa en esa conversación. Y eso motivó a un grupo de miembros de la red, a las fundaciones y empresas que ustedes ven aquí, a la Fundación Sara Rayer de Erasmus de Chile, a CEMEX México, a la Fundación Propagás de República Dominicana, a la Fundación Otacílio Cózar de Brasil, a la Fundación Terpel de Colombia y a la Fundación Arcor de Argentina, a continuar esa conversación sobre los desafíos que se pusieron sobre la mesa en esa conversación que están experimentando los sistemas educativos, a analizar y a pensar cuál puede ser el aporte desde el sector empresarial para contribuir a superar esos desafíos que tiene hoy la educación. Entonces, es en el contexto de las conversaciones y el análisis y el trabajo que se ha planteado este grupo que en unos minutos Javier Rodríguez, que es el coordinador de inversión social de la Fundación Arcor Argentina y es miembro de este grupo, nos va a estar contando cuál es la dinámica de trabajo de este grupo, en concreto qué es lo que se han propuesto y cuál es el objetivo que tiene este grupo de trabajo dentro de Red América. Entonces, a ustedes muchísimas gracias, a las fundaciones y empresas que están haciendo parte activa de este grupo de trabajo que está pensando el tema de educación dentro de la red. Mil gracias por la iniciativa de querer empezar esta serie de conversaciones con el tema que vamos a abordar hoy. Este grupo pensó que sería importante comenzar esta serie de conversaciones mirando las políticas públicas en educación en la región y es por esa razón que hoy nos acompaña el experto, nuestro experto invitado, Néstor López, nos acompaña desde Argentina. Es un invitado de lujo. Muchas gracias por estar con nosotros, Néstor. Néstor es sociólogo y actualmente es el coordinador de investigación y desarrollo del IPE de la UNESCO. El IPE es el Instituto de Planeación Educativa de la UNESCO. Ya Néstor nos va a contar más adelante los trabajos, las investigaciones y los análisis que están haciendo, tanto antes de todo este contexto de la pandemia, monitoreando las políticas públicas en educación, como ahora muy atentos a las respuestas desde las políticas y los sistemas educativos para mirar su efectividad en el contexto de los desafíos que tenemos hoy. Entonces, un lujo contar contigo, Néstor. Néstor además se ha desempeñado como coordinador de proyectos de UNICEF Argentina, ha sido consultor de varios organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con educación y desarrollo, ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Flaxo en Argentina, así que un gusto que nos acompañes, Néstor. Mil gracias por querer compartir hoy con los miembros de Red América esos análisis que han hecho desde el IIPE sobre las políticas públicas y las respuestas de los sistemas educativos en este contexto de la emergencia sanitaria. Y para que sepan, Javier y Néstor nos acompañan aquí hoy conectados, miembros de la red y también organizaciones aliadas de nuestros miembros que quisieron participar de esta conversación desde Perú, República Dominicana, Guatemala, Argentina, México, Colombia,
Ecuador, Chile, Brasil y Venezuela. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse y por querer participar hoy de esta conversación. Estimamos que la sesión va a durar aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Por defecto estamos en modo webinar, entonces ustedes, los participantes que nos acompañan hoy, tienen su cámara y su micrófono silenciado, pero vamos a estar interactuando con ustedes y conversando a través del chat y a través del botón de preguntas y respuestas. Los vamos a leer a lo largo de toda la sesión. Siéntanse libres a lo largo de todo el webinar de irnos contando preguntas, comentarios, de irnos contando también la situación de los sistemas educativos en los países y en los territorios donde ustedes están, los desafíos que ven, los proyectos también, si es el caso de sus organizaciones que acompañan proyectos educativos, en particular, qué desafíos están viendo. Entonces, queremos que sea una sesión muy participativa y que nos acompañen desde el chat y desde el botón de preguntas y respuestas con sus preguntas y comentarios. La sesión va a tener dos bloques principales. En unos minutos, Javier, coordinador de inversión social de la Fundación Arcor y miembro de este grupo de trabajo en educación de Red América, nos va a estar contando sobre el grupo, como les decía, qué es lo que se ha propuesto el grupo, cuál es la dinámica de trabajo de este grupo en educación y el objetivo que se han propuesto. Y luego vamos a tener la charla y la exposición de Néstor, que va a tener dos bloques principales. En un primer bloque, Néstor nos va a presentar el estado de las políticas públicas en educación en la región antes de la pandemia. Luego nos va a contar cuál es la respuesta desde los estados y los sistemas educativos frente a esta emergencia y cuáles son los desafíos hoy en materia de políticas públicas de educación y respuesta desde los sistemas educativos. Ahí hacemos una pausa para escucharlos, para que nos cuenten a través del chat y del botón de preguntas y respuestas, nos hagan preguntas, nos envíen comentarios y luego vamos a tener un segundo bloque donde vamos a profundizar en el rol específico del sector empresarial frente a esos desafíos. Y ahí tendremos un segundo bloque de preguntas y comentarios. Entonces, quiero darle ahora la palabra a Javier. Javier, desde la Fundación Arcor Argentina, cuéntanos un poquito a todos los que están hoy acompañándonos sobre este grupo de trabajo en educación. Ustedes desde la Fundación Arcor, ¿por qué quisieron hacer parte de este grupo? ¿Qué es lo que se ha propuesto este grupo? ¿Y por qué empezar hoy con el tema de políticas públicas en educación, Javier? Bueno, muchas gracias Paola por la introducción, muchas gracias Néstor por acompañarnos. Eh, Hablo en nombre de un grupo de gente, de representantes de distintas fundaciones de Red América que estamos trabajando de la educación, que forma parte de nuestro objeto de intervención, tanto de nosotros como de varias fundaciones que hacemos parte de Red América. Como tú decías recién, Paola, a raíz de la pandemia y el aislamiento que los distintos países han producido como respuesta sanitaria a este virus, eh, claramente configuró un escenario totalmente diferente de trabajo para todos nosotros y para nuestra vida cotidiana. Entonces, desde Red América, rápidamente se cayó en la cuenta de la necesidad de reflexionar, poner bajo la lupa sobre las situaciones que generaba este nuevo contexto y cómo podemos intervenir, cómo intervenimos en relación a eso. Decirles que el grupo de trabajo en educación no es nuevo, no es de este año, hace ya varios años que tiene de existencia, que ha tenido distintas iniciativas, desde algún tipo de documento, producción de documentos, compartir experiencias, como un espacio propio de lo que es la Red América, que propone o que intenta ser para quienes formamos parte de ellas un lugar en donde podamos dialogar con colegas que están en situaciones similares o con preocupaciones similares con nosotros y que de ese diálogo pueda haber aprendizajes, pueda haber compartir experiencias, pueda ser para todos nosotros algo que agregue valor a lo que hacemos. Entonces, a raíz de esta situación puntualmente de este año, reactivamos las conversaciones en el marco de este grupo de trabajo sobre educación y un conjunto de fundaciones que trabajamos sobre esto, nos preguntamos cuál es el escenario, en un primer momento, cuál es el escenario que nos toca intervenir. Y allí hay una gran diversidad, tanto de situaciones sociales como de respuestas del Estado para trabajar, garantizar el derecho a la educación, en este caso de los niños y de las niñas.
Las situaciones sociales claramente no surgen este año. La pandemia, y esto es una interpretación personal, viene a cristalizar o a profundizar algunas tendencias que se vienen dando en los últimos años. Nuestra región es caracterizada como una de las regiones más desiguales del mundo, no necesariamente la más pobre, pero sí las más desiguales, y creemos que esta pandemia tiene una gran preocupación por en qué medida esto puede impactar profundizando esas desigualdades, ¿no? Creemos que hay una alerta sumamente importante a tener en cuenta de qué manera se construyen mecanismos o dispositivos que puedan paliar el incremento de las desigualdades que puede generar esta situación de pandemia y aislamiento. A la vez, las distintas fundaciones, atentos a una lectura rápida del contexto, pusimos en marcha o organizamos nuestro trabajo adecuándolos a las posibilidades que emergen en este contexto. Entonces hemos diseñado las distintas fundaciones, distintos dispositivos asentados en la virtualidad para darle continuidad a nuestra operación y a nuestro trabajo en materia educativa. Desde ese lugar, creemos que tenemos una lectura como relevante de lo que ocurre a nivel micro y nos parecía como importante iniciar este trabajo con alguna mirada más a nivel macro que puede estar expresando Néstor, a quien nuevamente agradezco que nos acompañe, de lectura en relación a cómo respondieron o cómo están respondiendo los sistemas educativos ante esta situación. Pero sabemos que las políticas no se agotan en el diseño, ¿sí? Sino que se juegan en mucho, no sé en cuánto por ciento, en la implementación. Entonces, poder mirar qué es lo que se diseña, qué es lo que se trabaja en torno a las propuestas a nivel macro de las políticas educativas y qué es lo que sucede a nivel micro en las instituciones o en las comunidades o en las localidades que tiene que ver más con nuestro trabajo, me parece que es un diálogo que puede ser fructífero para poder entender mejor lo que ocurre en definitiva, ¿no? Porque lo que ocurre en la realidad tiene que ver con cómo se conjugan estos niveles de lo micro, de lo macro. Bueno, también ahí habría otros niveles para analizar, pero uno de los énfasis y algo de lo que queremos abordar ahora o empezar a trabajar, esto no se agota en esta webinar, la idea es que el grupo de trabajo continúe trabajando, que podamos relevar realmente experiencias, iniciativas que se estén desarrollando, pero empezar tratando de hacer un diálogo entre las políticas y lo que se define a nivel de las macropolíticas y lo que ocurre a nivel de las instituciones. Sabiendo que los escenarios son muy diversos, que generalizar muchas veces genera algún tipo de dificultades, espero, sé que Néstor lo va a poder resolver, y que a partir de un panorama general de dónde estamos situados, podamos continuar nuestro trabajo, identificando algunos desafíos muy puntuales que emergen, que, reitero, no son necesariamente nuevos, pero que están hoy puestos fuertemente en agenda, ¿no? La preocupación por el sostenimiento de la escolaridad es una, ¿sí? Cómo sostener el vínculo con la institución escuela, cómo sostenerlos, o qué pasa con el tema de los aprendizajes, ¿sí? Creo que hoy por hoy se ha entrado fuertemente esta discusión de cuánto pueden o no pueden aprender, cuánto están aprendiendo y cuál es la calidad de los aprendizajes que se dan en este contexto. En una sesión nuestra interna la semana pasada, alguien del grupo señaló de que hoy se habla mucho de que estamos asistiendo a procesos de educación a distancia y en realidad no es así, estamos viviendo una situación de educación en contexto de pandemia y de aislamiento que toma algunos elementos de la educación a distancia, pero no hay un planteamiento, no ha habido un planteamiento completo, complejo, integral de lo que tiene que ver con una propuesta de educación a distancia. Vamos a transitar hacia esquemas híbridos o mixtos de asistencia parcial, conjugando virtualidad con presencialidad, con grupos reducidos y demás, lo que supone toda una serie de desafíos que los estados y los sistemas educativos tienen que asumir y tienen que dar respuesta en un tiempo no muy lejano, porque
justamente una de las características que tiene todo esto es la simultaneidad, ¿no? Estamos respondiendo, estamos interviniendo en la misma medida que estamos viviendo esta situación, que no tiene antecedentes en nuestra historia reciente, lo más cercano, la gripe de España hace ya más de 100 años. Entonces, bueno, en esta complejidad es que queremos hacer esta instancia como un espacio de discusión, de diálogo, de aprendizaje para todos y cada uno de nosotros, y reitero que no se agota acá, sino que vamos a continuar, y en la continuidad invito a todos los que forman parte de fundaciones, de Red América, que estén interesados en la temática, que se sumen, que se acerquen, que los invitamos a participar. El espacio de trabajo es un espacio abierto, que podemos compartir nuestros intereses y podemos a partir de allí abordar aspectos que son de relevancia para las instituciones. Entonces dejamos abierta la invitación a la continuidad de este trabajo, reitero los agradecimientos y escuchamos entonces a Néstor en relación a los análisis que desde el IPE y el CITIAL específicamente están haciendo sobre las respuestas de los sistemas educativos a este contexto de pandemia y de aislamiento. Gracias, Javier. Gracias por esa introducción, por contarnos lo que se ha estado reflexionando dentro de este grupo impulsor de trabajo en educación, y reiterar la invitación a todas las organizaciones de Red América que están aquí conectadas en este webinar, a que si les interesa el tema y quieren participar de estas conversaciones, de estas reflexiones que nos decía Javier que se están dando en el marco del grupo, que se sumen, que nos escriban y se sumen a esta dinámica de reflexionar y pensar cuál puede ser el aporte desde el sector empresarial a superar estos desafíos que se están dando en los sistemas educativos, en las políticas públicas, en las respuestas desde los sistemas educativos al contexto de la emergencia. Entonces, sin más, te dejamos, Néstor, con nuestros participantes. Gracias de nuevo, Néstor, por querer conversar hoy con los miembros de Red América. Y empecemos entonces este primer bloque de tu presentación, Néstor, contándonos un poquito este trabajo que han hecho desde el IPE, desde el CITIAL, este monitoreo que han hecho a las políticas públicas y a los sistemas educativos, qué es lo que veían antes de la pandemia y qué es lo que pasa ahora en el contexto de la pandemia. Néstor, te dejo entonces con nuestros participantes. Ya saben ustedes que pueden irnos escribiendo preguntas y comentarios a través del chat. Te dejo con los participantes, Néstor. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y gracias, Javier, por la invitación a poder conversar aquí con ustedes, y por esta apertura que le da marco a esta conversación. Y bueno, gracias a todos los participantes para sumarse a este espacio. Ojalá podamos compartir algunas ideas y conversar tranquilos. Efectivamente, y tal como acordábamos en alguna conversación previa con Paola y con Javier, tratando de dónde poner el foco en esta conversación, yo voy a plantear algunas ideas con cierta generalidad, porque es mucho lo que podríamos decir, pero en todo caso, para no robar demasiado tiempo y con la expectativa de que si fuera necesario, iremos profundizando en función de las inquietudes o conversaciones que puedan surgir. En principio, en esta primera parte yo voy a contar un poco cómo era el panorama el día anterior a la pandemia y un poco qué es lo que pasó en este contexto. Nosotros desde el IPE UNESCO, que es una oficina que tiene la UNESCO en Buenos Aires, es una oficina técnica que trabaja con toda América Latina, tenemos el CITIAL, que es un observatorio de tendencias educativas, y ahí venimos analizando qué es lo que está pasando con la educación en América Latina, en cada uno de los 19 países de América Latina. Yo podría sintetizar lo que ocurrió en los últimos 20 años, podríamos decir, desde el año 2000 hasta acá. Por un lado, podría decir, tengo como una buena noticia y por otro lado como una mala noticia. La buena noticia es que cambió mucho la educación en América Latina en estos últimos 20 años, y diría que en líneas generales, en todos los países, la situación hoy es mejor que la que teníamos en aquel entonces. Es una tendencia de mejora que vemos. En principio, bueno, varios países han hecho en estos años reformas educativas importantes, cambios en sus marcos normativos que consolidaron la idea de la educación como un derecho, la responsabilidad del Estado como garante de ese derecho, y esos elementos tienen mucho impacto luego en lo que es el momento de diseño de las políticas. También esos marcos normativos, por ejemplo, en muchos países ampliaron la extensión del ciclo obligatorio. En 13 de los 19 países de América Latina, hasta la secundaria alta forma parte del ciclo obligatorio, de manera que estamos pensando en todos los países con un proceso de escolarización de niños y adolescentes
un ciclo obligatorio que anda entre 13, 14 años, 15 en algún caso, porque se inicia muy tempranamente en el nivel inicial. También pasó eso de que se extendió los años de obligatoriedad en el nivel inicial. O sea, se está pensando en que la experiencia educativa en principio es un derecho y por otro lado es un proceso largo, un proceso que tiene que ver con que es mucho lo que hay que aprender, digamos, para la formación de un ciudadano, para la formación, digamos, en general cuando se piensa en las dimensiones que fortalecen los procesos educativos, se suele hablar de tres: la dimensión ciudadana, la dimensión productiva y la dimensión individual, identitaria, digamos. Y bueno, vivimos en sociedades complejas y hay como cierto acuerdo de que eso requiere un ciclo largo. Y luego en términos de tendencias, en tendencias estadísticas, lo que vemos es una expansión de los sistemas educativos en su capacidad de incorporar a los niños, adolescentes y jóvenes a sus aulas. Y esa expansión siempre se traduce en una reducción de desigualdades. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno podría decir, a comienzos del siglo, hace 20 años atrás, los sectores más acomodados de la sociedad ya iban a la escuela desde el nivel inicial, la primaria, terminaban la secundaria, incluso un sector muy importante tenía acceso a estudios postsecundarios, estudios universitarios. Quienes estaban afuera eran los sectores, las clases trabajadoras, los sectores más pobres, los sectores más excluidos, las comunidades indígenas y demás, y todo el proceso de expansión que se vio en los últimos 20 años tiene que ver precisamente con el acercamiento de estos sectores sociales a las aulas. Son más los que tenían la primaria, son mucho más los que comienzan la secundaria, tal vez no todos la están terminando, hay un bache, pero se está avanzando en ese proceso. Por lo cual este aumento de los procesos de escolarización se tradujo en una reducción de las desigualdades socioeconómicas, o sea, las distancias, los indicadores entre los sectores más pobres y mejor posicionados es menor. También entre las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes tienen una mejora importante que de alguna manera las va acercando al horizonte de pleno ejercicio de derechos. Las desigualdades geográficas también se reducen. Los sectores rurales siempre han tenido como una mayor dificultad para poder transitar trayectorias educativas adecuadas. Y hay algo muy interesante, es que se reducen las diferencias entre países. O sea, había países que estaban como muy postergados y en ese sentido hubo avances sustantivos. O sea, uno podría decir, Argentina, Chile, Perú son países que ya empezaron la década, el siglo con indicadores relativamente altos en términos de acceso, permanencia y graduación. Brasil y Bolivia han tenido un movimiento muy importante. La verdad que la mejora de los indicadores educativos en esos dos países es importante. Luego, países que hoy están en una situación intermedia, esto es, que todavía no han logrado metas muy tan altas, pero que todavía están avanzando muy dinámicamente, son Colombia, República Dominicana, Costa Rica, México, Paraguay, son países que han tenido un movimiento importante. Y luego los 4 países que históricamente mostraban las dificultades más grandes en términos educativos en América Latina, que son El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobre todo estos últimos 2 son países que han mostrado avances muy importantes. Hay 2 casos que de alguna manera rompen esta regla general, que son Panamá y Uruguay, que son 2 países que tienen una situación educativa media, fundamentalmente en términos del nivel de graduación en el nivel secundario, y que realmente los avances son muy lentos. El caso uruguayo en ese sentido es llamativo, como está absolutamente paralizada la tasa de graduación del nivel secundario por debajo del 50%, un indicador que es atípico para las características socioeconómicas de ese país. Esto es vis a vis otros países de las regiones, uno esperaría que Uruguay tuviera una tasa de graduación más alta, pero además es llamativo que ese indicador está como paralizado. Pero salvo esa excepción y que el caso Panamá es similar, uno podría decir que el panorama es positivo en todos los países en términos de tendencia. Ahora, la mala noticia es que esas tendencias se están frenando. O sea, cuando uno analiza la velocidad en que se están dando los cambios, en casi todos los países, esas velocidades se redujeron sustantivamente y nuestra hipótesis es que estamos muy cerca de un escenario en el cual no crezcan más. Estamos cerca de un nuevo punto de equilibrio, pero un nuevo punto de equilibrio que en caso de consolidarse
como decía antes, queda muchísimo por hacer, no es que se está frenando porque estamos llegando a la meta. Cuando yo digo que países como el ejemplo que ponía recién, de Honduras, Nicaragua, que han tenido una importante mejora, siguen siendo países con tremendas dificultades en términos de consolidar un sistema educativo inclusivo, que fuera realmente garante de derechos, donde haya experiencias escolares exitosas, y así con todos los países, incluso los países que están mejor posicionados en la región, como son Chile o Argentina, digamos, tienen todavía tremendos déficits en la propuesta educativa, en sus políticas educativas, sigue habiendo importantes desigualdades, sigue habiendo un sector importante de adolescentes que no logran graduarse, o sea, hay muchos factores todavía que trabajar. Entonces, podríamos decir, todos los sistemas educativos en América Latina muestran hoy un panorama mejor que el que tenían hace 20 años. Hay una reducción de todas las desigualdades, incluso de las desigualdades entre países, pero siguen siendo muy importantes, sigue habiendo tremendas desigualdades, y esas desigualdades están consolidándose porque los procesos de cambio, digamos, se están deteniendo, como que estamos llegando a un techo. ¿Cómo pensar ese techo? ¿Qué factores puede haber ahí? Ahí básicamente uno puede decir, la hipótesis por ahí más, la primera idea que me parece interesante rescatar es, tal vez esto es lo más que se puede hacer con el modelo de políticas educativas que prevalece en nuestros países. O sea, en la medida en que se sigan aplicando el tipo de políticas que se están aplicando en la región casi históricamente, esto es lo más que se puede. Logró su máxima efectividad, llegaron a sus límites. ¿Por dónde vienen los límites? En primer lugar, tenemos una concepción de la política educativa que es casi monopolio exclusivo del Ministerio de Educación, digamos. Nosotros no debiéramos olvidar que el garante del derecho a la educación es el Estado. Sin embargo, la responsabilidad cae casi exclusivamente en el Ministerio de Educación. Y difícilmente se puede avanzar más en la mejora de los indicadores educativos si el Ministerio de Educación no trabaja articuladamente con otras áreas de gobierno, como debiera ser desarrollo social, los programas de cuidado, etcétera, porque uno de los factores más importantes que opera como obstáculo a las mejoras educativas es el contexto social en que viven las y los estudiantes. El ejemplo claro de los adolescentes que tienen que dejar de estudiar porque tienen que salir a trabajar para sostener, para aportar al sostenimiento de sus familias, o las chicas adolescentes que dejan de estudiar porque generalmente terminan asumiendo las tareas de cuidado de las personas que necesitan algún tipo de protección en las casas, como puede ser un adulto mayor, una persona con discapacidad, o los niños, las propias adolescentes u otros niños, son ejemplos claros de el objetivo de la escolarización excede al Ministerio de Educación y requieren de algún mecanismo de transferencia de ingresos, de protección social, de promoción social que permita a estos chicos volver a las escuelas, o una buena política, un plan nacional de cuidado, como han desarrollado pioneramente Uruguay y Costa Rica, para que las chicas puedan regresar a las aulas, dejando a las personas que requieren cuidado en protección de algún tipo de oficina pública, o sea, de asistencia pública. Teníamos hasta el día anterior de la pandemia una situación preocupante donde se estaba frenando los procesos de expansión, donde todavía hay profundas desigualdades que tienen que ver con las características de la sociedad en la que vivimos, como planteaba Javier, con profundas desigualdades estructurales e históricas, y en las dificultades que tiene un sistema educativo solo de avanzar en ese contexto si no va de la mano de otras acciones que acompañen el proceso de escolarización. A esto hay que sumarle, por otro lado, cuando yo decía, es relativamente nueva esta idea de que todas las escuelas secundarias de secundaria alta forman parte del ciclo obligatorio. Tradicionalmente la escuela secundaria alta ha sido un nivel muy selectivo, muy orientado a la segmentación y a la selección de los estudiantes para llevarlos hacia distintos estratos socioproductivos, digamos. Y si bien ahora se le cambia la misión porque pasa a ser un nivel que tiene que sumarse a un proceso de inclusión educativa, en su propio ADN, en el sentido común de los educadores e incluso de las familias, operan todavía muchos mecanismos de discriminación y de selección que en este momento son una barrera muy importante para los procesos de escolarización. Entonces, en ese contexto, de repente, a mitad de marzo, aparece el tema de la pandemia, y ahí lo que tenemos que ver es ¿qué es lo que pasó? Nosotros, ustedes pueden ver ahí en el IPE, en Sitial,
un documento que vamos actualizando semana a semana, ¿no? En mi equipo los días jueves, hoy es el día que hacen el recorrido por la información de todos los ministerios de educación y hacen una actualización de ese documento que el día lunes de cada semana se publica. Ahí lo que estamos viendo es qué hacen los sistemas educativos a partir de la pandemia y en particular a partir del momento del cierre de las escuelas. De los 19 países de América Latina, salvo Nicaragua, todos los países cerraron sus escuelas y son todavía muy pocos las experiencias de reapertura que estamos teniendo en la región. Cuando uno analiza cómo se reaccionó a la pandemia, uno podría decir que hay básicamente tres momentos. El primer momento fue cuando aparece la noticia, cuando se decide que como medida de protección a los propios niños, a los miembros de la comunidad educativa y además como una manera de evitar una red fuerte de contagio, se cierran las escuelas. Estaba la expectativa de que esto era una medida de coyuntura, que podría durar 2, 3, 4 semanas y no más, o sea, y entonces el tipo de medidas que se tomó fue, bueno, ¿cómo logramos que los chicos en este periodo puedan seguir teniendo sus actividades educativas? Todos los países optaron por algún tipo de estrategia que permita dar continuidad a las prácticas educativas aún fuera de la escuela. Y ahí lo que se trabajó, lo primero que apareció es el tema de los portales, las plataformas virtuales. O sea, muchos países ya tenían plataformas desarrolladas, otras las desarrollaron muy rápidamente, y esas plataformas virtuales se convirtieron básicamente en repositorio de materiales. La idea es que los chicos tuvieran ahí materiales para lectura, para estudiar, materiales que tuvieran que ver con los contenidos curriculares, los distintos niveles, y básicamente se apeló a materiales que ya existían, digamos, en esa primera instancia no hubo un tiempo para una producción de materiales. La otra estrategia que se instaló muy rápidamente para complementar el tema de Internet y fundamentalmente considerando a las familias que no tienen acceso a Internet, que no tienen conectividad, que en los sectores pobres son muchos, es un porcentaje muy importante, es la utilización de la radio y la televisión como caminos a través de los cuales, con algunos horarios específicos, transmitir contenidos educativos para que los chicos no queden fuera de estas prácticas. Insisto, estábamos pensando en ese momento en medidas de corto plazo. El tercer elemento que es importante destacar ahí tiene que ver con un tema central, que es la importancia que tiene para muchos chicos el comedor escolar, el desayuno, la merienda o la comida al mediodía, que en muchos casos incluso puede llegar a ser la única comida diaria, y entonces cómo dar continuidad a esa provisión de alimentos con los chicos en las casas. Entonces ahí hubo varios programas que han trabajado desde distintas perspectivas este tema de hacer llegar a las viviendas los alimentos que estaban previstos que los chicos consumieran en las escuelas. Y luego en algunos países se inició muy tempranamente algún mecanismo de transferencia condicionada, de una ampliación de los programas de transferencia condicionada de ingreso, o incluso algunos de transferencias directas, precisamente para paliar este tema de la alimentación o la base de bienestar que se ve más afectada por la crisis de la pandemia y por la ausencia, digamos, de este espacio que ofrecía la escuela. Ese podría decir que es el primer paquete. Ahora, ¿qué pasa? Luego se va viendo que esto se extiende y se empieza a tomar conciencia de que esto en principio se decía puede llegar hasta agosto, hasta septiembre, y luego ya se está diciendo, bueno, esto va a llegar así hasta fin de año, digamos. ¿Cómo se fue absorbiendo este cambio de horizonte en los países de la región? En líneas generales, lo que uno ve es que hubo un mayor desarrollo de los contenidos, de la cuestión curricular, la mayor producción de materiales específicamente orientados a, ahora sí, tener una mayor transferencia de contenidos de una manera más planificada, y por otro lado, propuestas pedagógicas más integrales e inclusivas. El primer punto es la aparición de los materiales impresos, ¿no? O sea, al poco tiempo ya empezaron a aparecer en algunos países materiales impresos hechos, ahora sí, más a la medida de una planificación de contenidos, materiales impresos que iban dirigidos a los estudiantes, fundamentalmente de los sectores más pobres, aunque en muchos casos ese mismo material luego estaba utilizado como material de referencia a los contenidos, el caso argentino es uno, donde los manuales que se produjeron, en realidad se produjeron para la totalidad de la población. Algunos sectores lo reciben a través de Internet, otros sectores lo reciben de manera impresa, pero el manual se constituyó, digamos, en la herramienta central de la propuesta educativa
las escuelas cerradas. También están los manuales que están dirigidos a los docentes, manuales de apoyo para la preparación de las clases y demás. El segundo punto tiene que ver con campañas que buscaron ampliar la cobertura de la conectividad y fundamentalmente la disponibilidad de dispositivos electrónicos por parte de la familia, ante la constatación de que ciertos sectores quedaban fuera de la propuesta educativa por falta de computadoras, o incluso las anécdotas habituales que surgen, que es que en una sola casa hay 3 niños, una única computadora, se superponen los horarios de clases, es imposible dar cobertura a todas las necesidades. Entonces hubo en algunos países una ampliación de la oferta de transferencia de computadoras, y después empieza a profundizarse la necesidad de generar estrategias que no dejen afuera, por ejemplo, a las comunidades indígenas, empezando a hacer que esos materiales que se producen, en el caso de Guatemala fue importante, donde los materiales que produjeron los produjeron en distintas lenguas, y también en algunos países se empezó a trabajar para que esos materiales puedan ser utilizados por chicos con algún tipo de discapacidad. Hubo que hacer ajustes curriculares, o sea, hubo que tomar, y esa es una discusión que está muy presente en este momento, decisiones respecto, bueno, no se puede dar todo el programa, qué es lo que aceptamos que no se dé, y cómo luego creamos alguna estrategia, seguramente del año que viene, en el cual podemos recuperar eso. O sea, qué priorizamos como lo inevitable, lo necesario, como para que no se pierda el año, digamos, para que asumiendo las limitaciones de la estrategia. Entonces ahí hubo un trabajo importante en casi todos los países de discusiones al respecto. ¿Qué recortes se hacen? ¿Cómo se agrupan, ¿no?, contenidos a través de núcleos problemáticos específicos? Y cómo se planifica entonces lo que los docentes debieran dar. Y aparece toda otra línea más trabajada, que había aparecido un poco al comienzo, pero que se desarrolló mucho más, que tiene que ver con todo el tema de el apoyo psicosocial a la comunidad educativa, a los docentes, a las familias, a los propios estudiantes, y por otro lado toda una agenda de recreación y cultura, digamos, tratando de alguna manera de complementar y aprovechar esos canales de comunicación para ofrecer una agenda más amplia. El tercer punto, y con esto iría cerrando el tema de la estrategia, es elegida por los países, es lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es la pregunta de cómo regresamos a las escuelas. Eso es complejo, algunos casos como la primera experiencia fue de Uruguay, que empezó con algunas escuelas rurales, luego otros países establecieron criterios, pero por ejemplo en el caso de Perú, que había establecido algunas escuelas rurales en comunidades con situaciones, una situación epidemiológica de determinadas características, que en los hechos en esas condiciones cumplían poquitísimas escuelas. En el caso de Argentina hay un zigzagueo de que se está avanzando en algunos casos y se retrocede con ese tipo de definiciones, y así están todos los países en este momento, pero básicamente la agenda que tiene que ver con el retorno a clases podríamos sintetizarla en algunos puntos en particular. El primero tiene que ver claramente con que tiene que ir acompañado con protocolos muy claros de seguridad sanitaria, que cada uno de los países están desarrollando en ese sentido, que tienen que ver con el tema del cuidado, la protección, las medidas de higiene en las escuelas, etcétera, el uso de cubrecaras y demás. Por otro lado, hay consenso en que la asistencia a las escuelas por parte de los chicos tiene que ser voluntaria y queda sujeta al criterio de los padres si creen conveniente que los chicos vuelvan a las escuelas o no. Puede ser por temor a que el niño se contagie, puede ser porque en la familia vive alguna persona con un alto nivel de riesgo, y por lo cual no es bueno que los niños se expongan a situaciones de contagio que luego puedan traer el virus a las casas. En fin, queda sujeto al criterio de los padres el tema de que los chicos vayan o no. La idea de voluntario está muy presente. Hay trabajos, los protocolos incluyen trabajos de adecuación edilicia, ¿no?, que tienen que ver con todas las adecuaciones que se tienen que hacer en el edificio para que se mantengan o se profundicen las medidas de seguridad. Y obviamente lo que se dice es no pueden volver todos los chicos juntos. Entonces ahí se manejan dos cuestiones. Por un lado, un modelo gradual, ¿no?, y de aproximación, donde los chicos pueden ir tal vez un día a la semana nada más, 2 días a la semana. Entonces ahí van dividiendo el conjunto de la matrícula en los diferentes días para que vayan pocos chicos a las escuelas. Se priorizaría ciertos grupos específicos. Por ejemplo, en algunos países se está diciendo, bueno, que vuelvan quienes terminan el nivel, quienes están terminando la primaria, quienes están terminando la secundaria, demos de prioridad a ellos para asegurarnos que ellos puedan
completar sus aprendizajes, que puedan completar el nivel, para que no les signifique un problema en el cambio de nivel. Los que están dentro del nivel, si hay una pérdida, tenemos tiempo luego de recuperarla, sería la idea, pero no podemos hacer una recuperación de aquellos chicos que están dejando el nivel. Por otro lado, en algunos países dicen, es muy crítica la situación de los chicos que están empezando el nivel, más aún en aquellos países como Perú, donde las clases no llegaron a comenzar. O sea, el primer día de clases ya fue en un contexto de pandemia, y estos chicos que por primera vez van a cursar la primaria o la secundaria, no llegaron a conocer la escuela, no llegaron a conocer a sus compañeros, a sus docentes, y eso también es muy angustiante para los chicos y sus familias, por lo cual aparece el primer grado como un grupo que requiere cada vez más urgencia, y uno diría, bueno, los grupos del medio son grupos que tal vez serían los últimos en ir incorporándose a las escuelas. Eso es más o menos lo que está discutiendo, y nuevamente, además de los ajustes curriculares, está empezando a discutirse el tema de las evaluaciones, cómo se evalúa el año, ¿no? Y esa es una discusión compleja, pero bueno, diría que esos son los puntos que se están discutiendo en este momento. Para ir cerrando esta primera parte, así tenemos más tiempo de conversar, ¿cuáles son los principales desafíos que, como nos decía Paola, los desafíos acumulados, porque están los desafíos de antes, pero además los que se suman a partir de esta situación que estamos viviendo? El primer punto, la certeza de que los países están perdiendo muchos estudiantes. Esos estudiantes a los que les es difícil ir, que están en el límite, que se están haciendo esfuerzos importantes para que no dejen la escuela, es muy probable que este escenario sea el escenario en el que lo tienen que dejar. Porque son esos sectores que forman parte de los sectores más vulnerables o más empobrecidos, que seguramente son los que tienen más problemas de conectividad, por lo cual la posibilidad de permanecer en este espíritu, digamos, de la escuela, se me pasó hacer un comentario, que un trabajo importante que se hizo en casi todos los países es tratar de garantizar el lazo con los estudiantes, no perderlos, de generar algún espacio de la escuela como espacio de contención en su versión virtual. Incluso en alguna conferencia hemos participado nosotros de la UNESCO en varios encuentros de ministros y demás. En algún momento algún secretario de educación de un país decía, a ver, si bien nosotros queremos educar y todos queremos educar, de mínima queremos tener la certeza de que estamos conteniendo y acompañando a los chicos. Y luego veremos si podemos educar o no. Pero la función de contención estuvo muy presente como preocupación desde el principio. Aún así, quería decir, seguramente hay un sector de la población que quedó desconectada, que quedó fuera de la propuesta, y es muy difícil, y además la situación económica que empeora a partir de la pandemia, seguramente esos sectores se involucraron ya o se están por involucrar en tareas productivas, por lo cual ahí hay un temor de que haya una baja sustantiva de las matrículas, de los niveles de escolarización de los sectores más postergados, de los sectores más pobres. Esa es una de las preocupaciones más grandes. Aquí aparece nuevamente esta idea de las desigualdades. Como bien decía Javier al comienzo, damos por hecho que este proceso está profundizando las desigualdades que ya venían. O sea, si yo planteaba que al comienzo teníamos una tendencia ascendente que se está frenando, cabe pensar que la crisis, la pandemia, significa un retroceso. Primero, me imagino que acelera ese frenado, y no solo acelera ese frenado, sino que plantea un proceso. Digo me imagino porque todavía no hay información fehaciente que nos permita confirmar que es así, pero es una hipótesis de trabajo que creo que es muy plausible, ¿no? La pandemia puso en evidencia lo bueno y lo malo del sistema educativo. O sea, en el título de esta actividad, estaba como, la pregunta es si funcionaron o no las respuestas que se dieron. Yo me animo a hacer una apreciación general en ese sentido, y yo tengo la impresión que los países hicieron lo mejor que pudieron. Se vio mucho compromiso de los ministerios, se vio un compromiso importante en términos de reasignación financiera, presupuestaria, un trabajo importante de los docentes, el involucramiento de los padres, el involucramiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, tratando de acercar esos materiales que se generaban. O sea, realmente el esfuerzo fue muy grande. Me animo más a decir que si las cosas salieron frágiles, débiles, no del todo bien, como efectivamente salieron, no es tanto por un problema de diseño e implementación de estas acciones de coyuntura, sino por las limitaciones que cada país ya tenía desde el comienzo. O sea, los países abordaron esta crisis en una situación muy difícil
Y es esa, para mí, el principal factor que determina la capacidad de respuesta que se puede tener para estos casos. Y la pregunta que me parece que queda después de esto y que tiene que ver precisamente con el lado positivo es, en este proceso de generar respuestas a la crisis, lo que nosotros vemos es que hubo muchas buenas ideas. Emergieron muchas ideas, emergieron alianzas, emergieron dinámicas, y me parece que el gran desafío es ver cuáles de todas esas ideas y esas respuestas que se dieron realmente llegaron para quedarse y que no queden simplemente como respuestas para responder a emergencias y terminado el periodo de emergencias las guardemos nuevamente en una caja ante eventuales emergencias de futuro, sino que sean respuestas que se consoliden. Creo que en ese sentido es una oportunidad interesante para pensar el sistema educativo a futuro, pero bueno, veo que hay interés en que vayamos cerrando, así que me parece que como primera idea para abrir la conversación estos podrían ser disparadoras. Néstor, muchas gracias por ese recorrido que nos hiciste de tendencias, de respuestas y en dónde están concentrados los desafíos hoy. Ya nos han llegado un par de preguntas por el botón de preguntas y respuestas que vamos a plantear en unos segundos, y le quiero dar la palabra a Javier, que quiere plantear unas ideas y unas reflexiones a partir de lo que nos has puesto sobre la mesa y de las preguntas que vienen, Néstor. Javier, te escuchamos. Sí, básicamente, gracias Néstor, y vamos a dar lugar a las preguntas. Por lo que escuchaba de tu intervención, uno puede identificar algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones estructurales del sistema educativo, que son independientes a la pandemia. Hay ahí una agenda de temas a resolver que se profundizan con la pandemia, pero que no tienen que ver con la pandemia. Lo que tú mencionabas al principio, y hay algunas preguntas en relación a esto que te va a hacer Paola, del agotamiento del nivel de mejoramiento de las propuestas, es independiente de la pandemia. Y hay otros, y por otro lado emergen otra serie de demandas, otros temas de agenda que sí responden puramente a la pandemia o a la coyuntura actual, ¿no? Digo, ¿cómo ustedes analizan esto y cómo sostener esta discusión, cómo poder cruzar esta discusión de lo general, de lo estructural, con lo particular o coyuntural que emerge de esto, y que una cosa no invalide la otra, ¿no? Que la situación de pandemia no nos oculte dificultades más estructurales de los sistemas? Voy respondiendo pregunta por pregunta, ¿les parece? Sí, si quiere responde este planteamiento de Javier, y mientras tanto, todos los que quieran hacer preguntas, ya tengo aquí un par de preguntas de Tatiana Mejía y de Ricardo Evangelista. Si hay más preguntas sobre este primer bloque de reflexiones que nos trajo Néstor, por favor a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas los vamos a leer y a plantear sus preguntas. Adelante, Néstor. Un poco intenté adelantarme a esa pregunta, Javier, cuando decía, a ver, realmente la experiencia educativa de este año es muy problemática. Montones de chicos se han quedado prácticamente sin ningún tipo de vinculación. Como decía antes, me parece que este año no solo frena la tendencia, sino que significa un retroceso grande. Varios chicos van a quedar afuera. Los aprendizajes han sido mínimos en muchísimos casos. Entonces, no se puede hacer una especie, no podemos estar orgullosos de la respuesta. Pero como decía antes, a mí me parece que esas dificultades, esos déficits, no podríamos decir que fue la ausencia de un buen diseño y una buena implementación de una estrategia de emergencia. Yo, incluso por respeto a todos los que realmente tuvieron que hacer frente a esta situación en cada uno de los países, parto de la premisa de que se hizo un gran esfuerzo y que se hizo lo mejor que se pudo, y que en todo caso, como bien planteabas vos, las causas hay que buscarlas en los aspectos estructurales. Si un ministerio no tiene presupuesto o tiene un presupuesto muy limitado, las posibilidades de crear una respuesta rápida es acotada. Si hay mecanismos de articulación entre la escuela y el ministerio, y las instancias intermedias casi no funcionan, y la escuela suele ser un espacio bastante desvinculado del sistema, muy difícilmente se puede acompañar a esa escuela en una situación como esta. Entonces, por más que se hagan esfuerzos, si los docentes no tienen una preparación adecuada para transformar una clase presencial en una clase a distancia, el docente hace lo mejor que puede y hacía un esfuerzo tremendo, pero no tenían la formación adecuada. Si no tienen computadoras, se les complica tremendamente. Entonces, uno, si se pone en el lugar del planificador, en el lugar del ministerio, teniendo que resolver una emergencia como esta, y cuando hace un balance de la situación en la que está,
es heroico, a mi juicio, muchas de las cosas que se hicieron, ¿no? Y algún punto que a mí me parece importante, que es el nivel de transformación que han hecho los sistemas educativos es fundamental. Me animaría a decir que no hay reforma educativa que haya tenido la capacidad de reconfigurar los sistemas educativos como lo hizo esta crisis. Obviamente, los resultados no son los mejores por lo que implica la crisis, pero creo que eso da cuenta del nivel de esfuerzos que se hizo, por lo cual a mí me cuesta buscar, seguramente los hay, seguramente hay decisiones equivocadas, uno podría a posteriori hacer un hilado fino de lo que hizo cada uno de los países, y lo podrían haber hecho mejor. Pero me da la impresión de que la causa fundamental de las limitaciones está precisamente en los problemas estructurales que tiene el sistema educativo y nuestras sociedades, porque el sistema educativo le toca interactuar con una sociedad con tremendos problemas de pobreza, de exclusión, de adolescentes que tienen que trabajar, con el problema de salud pública, etc. Entonces, en realidad, todos esos elementos han sido, me parece, como los determinantes de la calidad de la respuesta que se pudo haber dado, ¿no? Gracias, Néstor. Gracias por esa primera respuesta a la inquietud de Javier. Vamos entonces con las preguntas. Nos han llegado muchas a partir de los puntos y las reflexiones que trajiste, Néstor. Vamos con la primera. Nos la plantea Ricardo Evangelista desde Chile. Hola, Ricardo. Tiene que ver con un punto muy importante que mencionabas, Néstor. Nos dice Ricardo, si continuamos con la hipótesis de que llegamos a lo máximo que podíamos hacer en América Latina, ¿no es un problema realmente la concepción misma de que el Ministerio de Educación es el que debe resolver todos los problemas? ¿Crees tú, Néstor, que debiéramos propiciar diálogos con las comunidades educativas para que ellas vayan tomando decisiones, o la forma es continuar desde la centralización de políticas desde el Estado? Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Néstor, unas reflexiones frente a esa inquietud de Ricardo. Sí, efectivamente, yo creo que el problema es que la responsabilidad es casi exclusiva del Ministerio de Educación. Y aquí, Ricardo, me parece que lleva la pregunta al tema de Estado y sociedad civil, digamos. Yo creo que eso es clave. Me parece que efectivamente, y eso es algo de lo positivo que pasó en este contexto de pandemia, el involucramiento de la sociedad, de distintos actores, la familia, organizaciones de sociedad civil, el sector privado, sobre el que lo vamos a conversar. Yo creo que precisamente esto, por ejemplo, es una de las cosas positivas que uno podría decir que llegaron para quedarse, ojalá hayan llegado para quedarse, que tiene que ver con el Estado teniendo que ampliar la mesa de actores con las cuales trabaja. Yo creo que eso es clave, pero eso, bueno, lo conversaremos después, o sea, me parece que es clave eso, pero el Estado sigue siendo el que tiene la responsabilidad última. La función de garantía de derechos es del Estado. El Estado es responsable de lo que se haga en esas alianzas o lo que no se haga en esas alianzas, por lo cual el lugar del Estado en ese punto es clave. Pero a lo que yo hacía referencia cuando decía que estaba el Ministerio de Educación solo, no lo pensaba en el sentido de que no cuenta con las alianzas con la sociedad civil, con el sector empresarial y demás, sino que lo pensaba en el sentido de todos los ministerios debieran tener una responsabilidad al momento de garantizar la educación, en particular de los adolescentes. Y ahí aparece algo que es sumamente interesante, que es la idea de protección integral. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de protección integral cuando hablamos de primera infancia, asumiendo que el tema de la primera infancia es un tema que excede a cualquier ministerio en particular. Es un tema que tiene que ver con salud, que tiene que ver con protección social, que tiene que ver con desarrollo, que medio ambiente. Hoy uno podría decir, no hay ministerio que no debiera tener una responsabilidad en los temas de primera infancia. Y eso está bastante consensuado. Pero cuando llega a las adolescencias, casi no hay agencias estatales que se piensen en los adolescentes. Lo hacen fundamentalmente la educación, algo salud, poco, y luego poco. Alguien decía, los únicos que piensan en los adolescentes son los maestros y los policías. Digo, es una exageración, pero que los permite pensar este tema. Entonces, la idea acá me parece que es aprender de lo que se está haciendo con la primera infancia y tratar de llevar un esquema similar de protección integral de la adolescencia, ¿no? Que permitan básicamente la protección de sus trayectorias escolares para que puedan completarlas. No podemos plantear que la educación es un derecho, establecer la obligatoriedad de hasta los 17 años, pero no crear condiciones para que ese chico pueda experimentar efectivamente ese derecho. Entonces, me parece que este diálogo surge, por un lado, reforzar la idea mía de que tiene que ser un elemento que tiene que abordar el conjunto del Estado y no solo el Ministerio, pero a esto le sumamos ese Estado en diálogo con todos los demás actores de la comunidad educativa, pero yo ahí agrego siempre el lugar de responsabilidad que tiene el Estado en su condición de garante, ¿no?
Gracias, Néstor, por la respuesta a la pregunta de Ricardo. Vamos con una siguiente pregunta, te la plantea Tatiana Mejía a raíz de tu comentario sobre el tema del desafío que hay hoy con la evaluación, con cómo evaluar. Pregunta Tatiana, Néstor, ¿con qué fines debe aplicarse la evaluación a los estudiantes hoy? ¿Con fines diagnósticos, formativos o sumativos? Si fuera con fines sumativos, ¿consideras que impactaría en el incremento del indicador de deserción y reducción del indicador de permanencia? ¿Cuál sería hoy la mejor manera de evaluar? Bueno, la verdad que no es una pregunta que tenga una respuesta hoy. Es lo que se está debatiendo. En lo personal, a mí me parece que en principio tiene que tener una función de diagnóstico para entender qué es lo que pasó. Digamos. Y creo que recién ahí uno puede empezar a ver si es legítimo o no ir más allá de eso. Está la discusión cómo acreditar el año, cómo acreditar el nivel. ¿Puede un chico hacérselo responsable de los aprendizajes que no obtuvo en este contexto? Digamos, es muy complejo el tema, tiene muchas implicancias institucionales, administrativas, pero también personales y hasta diría éticas en ese sentido, ¿no? O sea que el Estado puede ponerse en el lugar de exigir cuando no tuvo la capacidad de dar y que una capacidad que es entendible, digamos. O sea, hay un estado de excepción totalmente claro. Entonces, no me animo a hacer una respuesta que vaya más allá de, en principio, yo creo que tienen que ser evaluaciones diagnósticas para entender qué es lo que realmente pasó. Y una vez que uno tiene un panorama más o menos claro de qué es lo que realmente pasó, me parece que ahí sí se puede ampliar la reflexión a cómo trabajar el tema de las acreditaciones, el tema del paso de nivel o de grados o de años y todos estos elementos, o cómo pasar, si es necesario, pasar contenidos al año siguiente. Yo creo que va a pasar eso, que va a haber una reconfiguración transitoria de unos años de contenidos como para recuperar, para que no se pierda este año, digamos, y por eso decía antes que es importante la situación específica de quienes están terminando un nivel donde ese traslado no sería posible. Creo que esa es la situación más crítica que hay en este momento, ¿no? Gracias, gracias por tu pregunta, Tatiana, y a ti por las reflexiones, Néstor. Hay una pregunta de Norma Sánchez desde Colombia, desde la Fundación Saldarriaga Concha. Hola, Norma, gracias por acompañarnos. Te hace una pregunta que no sé si tengan la respuesta, Néstor, te la planteo. Norma nos dice, quisiera profundizar un poco en los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad. Si saben ustedes o tienen información desde el CITEAL, Néstor, y desde el IPE, ¿cuál era el estado en la región antes y cómo se afecta esa inclusión de estudiantes con discapacidad con la pandemia? Si hay algunos países que sobresalgan frente a otros o cómo se ve Colombia en ese tema frente a la región. No sé si en ese tema de inclusión de estudiantes con discapacidad han visto algo en sus tendencias, Néstor. Bueno, en líneas generales, antes de la pandemia, lo que uno ve es cómo se enriqueció ese debate y cómo de alguna manera avanzó esta idea, primero de la idea de que el concepto de inclusión excede al de personas con discapacidad y se proyecta hacia una premisa que es que en el fondo, uno podría decir, llevándolo al límite, en el fondo toda persona tiene necesidades especiales. Eso no iguala, porque hay personas que tienen necesidades muy particulares y hay personas que tienen necesidades de tremenda profundidad. Pero la idea de que partamos de la premisa de que en el fondo tenemos que tener sistemas que tienen que estar atentos a las particularidades de cada uno, y en el caso de las personas con discapacidad, y sobre todo con discapacidades severas y demás, sin duda las respuestas tienen que ser muy específicas, como tienen que ser específicas otras particularidades en otros estudiantes. Eso avanzó mucho, eso llevó a una concepción de la escuela inclusiva más integral, y eso a las personas con discapacidad en muchos casos facilitó el tema de incorporarlos en escuelas comunes, digamos, romper con la tradición de las escuelas especiales, dejándolas estas por ahí para situaciones muy particulares, y convertir a los tradicionales docentes de las escuelas especiales en asesores técnicos en los equipos de las escuelas comunes para que puedan configurar un espacio amigable y una experiencia educativa rica para todos. Lo que pasó con el caso de la pandemia es que en principio las respuestas no quedaron absolutamente excluyentes en ese sentido. Recién hacia el final empezaron a aparecer, por ejemplo, el tema de en los canales de televisión, el lenguaje por señas, en algunos casos algunos materiales sobre todo lo que apelaba a pantallas y demás, el tema de dificultades visuales y demás, son lo que empezó a aparecer a medida que fue avanzando,
No tengo en este momento en mente el detalle, pero si ustedes entran al documento que les decía antes, que vamos actualizando regularmente, van a encontrar algunas experiencias, pero no son muchas. Pero las pocas que hay apuntan a esto, fundamentalmente para cuáles son dificultades visuales o dificultades auditivas, ¿no? Gracias, Néstor, gracias. Entonces, invitados todos a consultar ese documento y esa información que nos decía Néstor todos los jueves. El equipo del CITEAL está actualizando y gracias, Norma, por esa pregunta tan importante de los estudiantes con discapacidad. Hay dos preguntas, Néstor, que tienen que ver con las metodologías de educación híbridas. Iván Tello y Norma Sánchez nos plantean preguntas similares en ese sentido. Nos dice Iván, teniendo en cuenta que la pandemia, como decías, Néstor, evidenció lo bueno y lo malo del sector de la educación, ¿crees que la educación post-COVID retornará a la normalidad, es decir, a educación estrictamente presencial, o entraremos en una metodología híbrida de combinar la presencialidad con la virtualidad? Ese es un tema también que ya he venido conversando dentro de este grupo de trabajo en educación. Y Norma también plantea una pregunta similar relacionada con este tema de los sistemas híbridos. Nos plantea Norma, Néstor, ¿qué recomendaciones habría que tener en cuenta para avanzar en procesos de educación a distancia y en sistemas híbridos de educación? A mí me parece que en primer lugar es importante esta idea de si es, digamos, algo que dejó la pandemia es, puso en evidencia lo importante que es la escuela y el docente. Digamos. O sea, ahí hay un elemento que me parece que quedó fortalecida tal vez en debates, un discurso donde se ponía en discusión si tiene sentido la escuela, si se puede tender hacia una educación absolutamente virtual o a distancia y demás. Por lo menos en lo que tiene que ver con los ciclos de educación básica, quedó clara la relevancia que tiene, y eso más allá de la evidencia que tuvo en este proceso, que excede a lo educativo en términos de contenidos formales, sino que tiene que ver con todo el tema de la experiencia de la convivencia, la socialización, todos esos elementos que en su ausencia se pusieron muy en evidencia, con solo ver cómo vivieron los niños y los adolescentes esta situación, uno descubre el valor que tiene la escuela en la cotidianidad. Entonces, en ese sentido me parece que creo que vamos a seguir con un esquema muy centrado en la escuela, muy centrado en los docentes. A mí, en lo personal, me parece interesante que así sea, pero sí creo que el tema del uso de las tecnologías es otro de los elementos que llegó para quedarse y que creo que sí va a poder refuncionalizar mucho esa dinámica centrada en la escuela. Primero hubo esfuerzos muy grandes, que me parece que es legítimo que luego se pelee por darle sustentabilidad, esfuerzos en generar contenidos digitales, esfuerzos en generar portales, aulas virtuales, etcétera, campuses, esfuerzos en distribuir computadoras, esfuerzos en mejorar la conectividad, todos esos elementos me parece que crean condiciones. Por otro lado, todos nos hemos vuelto expertos en la utilización de este tipo de plataformas. Creo que un año atrás no nos era tan cómodo tener conversaciones de este tipo, hemos logrado una naturalidad y demás, que también lo lograron los docentes, lo han logrado los estudiantes, y me parece que se ve como fácil esto. Hace poco hablaba con una colega de la CEPAL y que con cierta regularidad nos reuníamos a trabajar o en Chile o en Buenos Aires, y la pregunta era cómo convencemos a nuestros jefes que tiene sentido seguir cruzando la cordillera después de la fluidez que tienen estos mecanismos. O sea, efectivamente a mí me parece que hay una naturalización de esto que es muy positiva. Ojalá vayamos hacia un esquema más híbrido, un esquema en el cual la centralidad de la escuela sigue siendo indiscutible, la centralidad del docente, pero donde, por ejemplo, no haga falta que los chicos vayan todos los días, o, en fin, o donde haya una distribución de lo que tiene que ver con lo que es a distancia, virtual, o lo que es presencial, pero en lo personal me siento más cómodo en imaginar que este futuro, que es muy probable que se vaya consolidando en breve, siga teniendo en el centro el lugar de la escuela y el lugar del docente. Gracias, Néstor. Hay otra pregunta que quiero dejar para el segundo bloque que nos plantea Ricardo sobre el tema de vuelta a las aulas y experiencias y metodologías que puedan servir como aprendizajes pedagógicos para esa vuelta a las aulas, pero quiero dejarlo para el segundo bloque, Ricardo, y ahí te abriría el micrófono para que nos plantees tu comentario y también qué es lo que están viendo desde la Fundación Sarah Reyer de Chile en este tema de vuelta a las aulas. Entonces te propongo, Néstor, que entremos con nuestro segundo y último bloque para que conversemos ahora de cómo ven ustedes desde el IIPE
¿Cuál puede ser la contribución desde el sector empresarial a superar esos desafíos acumulados que tú nos has presentado hoy en ese recorrido que nos hiciste por las tendencias y por los desafíos que hay? ¿Cuál puede ser el rol del sector empresarial? ¿Cómo pueden las empresas y las fundaciones empresariales sumar a superar esos desafíos? ¿Y qué experiencias podrías presentarnos y traer aquí a la mesa de cómo contribuir a superar esos desafíos en esta emergencia frente al sector de educación, pero también frente a los rezagos que ya traíamos, Néstor? Gracias, Paola. En principio, quiero señalar que la crisis reconfiguró mucho en muchos países la relación entre el sector privado y el sector público en garantizar la educación, en la oferta educativa. Realmente el involucramiento del sector privado fue muy importante. Tengo acá una pequeña notas de lo que hemos ido viendo en los países. Y de entrada, por ejemplo, fue fundamental el aporte que hicieron muchas de las grandes empresas, como Microsoft, como Google y demás, en poner a disposición sus equipos técnicos para el diseño o el rediseño de portales, o sea, todo lo que tenía que ver con garantizar espacios eh, eh, básicamente, cuando la centralidad de la oferta se pone en Internet, un apoyo muy importante en términos de programación, en términos de desarrollos y demás, que ha habido en la región, han mucho impacto. El desarrollo de aplicaciones para que puedan trabajar los docentes con sus estudiantes, para generar distintas actividades, redes y demás, también fue muy importante por el sector privado. También han hecho un trabajo muy importante en poner a disposición de los sistemas educativos sus espacios de capacitación, fundamentalmente en capacitación técnica, en capacitación en el uso de estos dispositivos dirigidas a docentes y directivos. Eso en muchos países se ha visto como una herramienta importante de apoyo. Luego, el poner a disposición las bibliotecas digitales, los contenidos, no solo técnicos, sino aquí aparece otro sector, no tanto tecnológico, sino que es el sector editorial, que ha puesto a disposición de uso libre publicaciones y han armado bibliotecas digitales que han sido importantes. Otro elemento interesante que hemos visto en varios países es cómo las proveedoras de Internet garantizaron acceso gratuito a esos portales, o sea, lo que por un lado estaba el desarrollo del portal educativo que tenía cada ministerio, pero por otro lado lo que se logró es que a los estudiantes no les signifique un costo utilizar datos para acceder a ellos, sino que el acceso a esos portales se convertía en acceso gratuito. Como yo les decía antes, una estrategia alternativa y necesaria y muy importante al uso de Internet ha sido el uso de la radio y la televisión. Y ahí, si bien en general se tomó como soporte de base lo que podría ser en cada país los canales públicos de radio y televisión, cuando los hay, el tema del involucramiento de las emisoras privadas ha sido muy importante y en algunos casos en algunas zonas del territorio eran los únicos, y eso entonces el aporte que hizo los medios de comunicación privados en este punto fue realmente importante. Y luego también el involucramiento del sector privado en una dimensión logística, de provisión de recursos o incluso en el tema de distribución. En el caso argentino, por ejemplo, cuando se pensó en la producción de cuadernos para que lleguen a los estudiantes, que fue pensada en una producción masiva que lleva casi a la mitad del estudiantado de la Argentina, el tema de las redes de supermercados o una red importante de farmacias fue importante, aliados claves para que esos cuadernos lleguen a todo el territorio y que sean los locales de los supermercados o de las farmacias el lugar al cual las familias podían dirigirse para acceder a ellos. O sea, hay muchos ejemplos donde uno puede ver que hay un involucramiento del sector privado que es casi sin precedentes en sumarse a esta respuesta que hubo que dar tan urgente. Lo que a mí me parece importante en todo caso destacar, y más como desafío hacia el futuro, en principio me parece que como decía antes, esto es otro elemento que podríamos decir que llegó para quedarse, porque se establecieron vínculos, porque se encontraron mecanismos, porque incluso se encontraron mecanismos, hubo que reconfigurar algunos mecanismos burocráticos para que estas alianzas sean posibles en la inmediatez, digamos, y no con los tiempos que tal vez en otros contextos se daban. Ojalá esto haya llegado para quedarse. Lo que hay que pensar, me parece, es cuál es el espíritu o cuáles son algunos de los fundamentos de esta relación entre el Estado y el sector privado. Ahí uno podría decir
y hay por lo menos dos formatos básicos que son como los más extremos, y después uno podría plantearlos como opciones intermedias. El primero, que es ese tipo de alianzas que se da entre el Estado y el sector privado, donde el Estado delega responsabilidades al sector privado. Es un proceso de alguna manera, de alivianamiento de las responsabilidades y las prácticas estatales y una delegación de estas responsabilidades y estas prácticas a instituciones del sector privado. La otra opción tiene que ver con una alianza entre Estado y sector privado, en el cual, lejos de significar un mecanismo de transferencia de responsabilidades y actividades, esa alianza es una alianza que significa un fortalecimiento de las capacidades estatales para garantizar el derecho a la educación. Entonces, el Estado no solo no le delega responsabilidades al sector privado, el Estado no solo no le delega tareas, sino que lo que espera del sector privado es que lo fortalezca, en algunos casos sí, sumándose en la ejecución de algunas actividades, incluso en muchas prestaciones y demás, pero la idea es que de esa alianza el Estado sale fortalecido en su capacidad de garantizar el derecho. El Estado en todos los países de América Latina asumió el compromiso de garantizar el derecho a la educación, y creo que las alianzas con el sector privado son claves para que el Estado pueda responder con esa garantía. Ahora, esto implica, por un lado, ese reconocimiento, el reconocimiento del Estado como garante, y entonces, en ese sentido, hay algo del orden de toda alianza tiene que ser una alianza de fortalecimiento de ese Estado. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con la soberanía del Estado. La idea de fortalecimiento creo que es la que prevaleció durante este periodo. O sea, yo podría decir todo esto que yo les conté recién, claramente son empresas del sector privado que se pusieron a disposición del Estado ayudando en lo que se podía. Digamos, es un ejemplo claro de eso. Ahora, ¿qué va a pasar después? Ojalá esas alianzas permanezcan, pero ahí creo que es clave el tema de la soberanía del Estado en la definición de sus contenidos y sus estrategias. O sea, creo que ahí es donde aparece esta idea de fortalecimiento. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque en muchos casos la cooperación desde el sector privado implica de alguna manera transformaciones de la propuesta curricular, de los contenidos y las dinámicas escolares. Yo creo que eso es clave, que me parece que eso enriquece sumamente el debate, pero me parece que la última palabra, como lo vengo diciendo desde el principio, la tiene que tener el Estado por su condición de garante y por la soberanía que tiene en la definición de las propuestas educativas. La definición de un currículum es el resultado de un debate público, donde tienen que estar todos los actores, incluidos el sector privado. La definición de una ley de educación es un debate público donde tienen que estar todos los actores, pero una vez consensuado es una ley general de educación, o una vez consensuados el currículum, que tiene que ver con lo que efectivamente se va a enseñar y cómo se va a enseñar, esas reglas tienen que estar por encima de las alianzas que se puedan establecer entre público y privado. Un ejemplo donde eso se pone en riesgo es, por ejemplo, en la provisión de computadoras para los estudiantes, cuando de alguna manera, de la mano de la computadora, viene una serie de contenidos. O sea, para un ministerio le puede resultar tentador que esa computadora no venga vacía, pero la definición de los contenidos debiera ser hecha acorde a los marcos curriculares vigentes, cosa que no siempre ocurre. Entonces ese sería un ejemplo interesante para analizar, bueno, ¿cuál es el aporte que puede hacer el sector privado? ¿Cuáles son los límites que debiera tener las alianzas sector privado con el Estado? Pero a mi juicio, el espacio que tiene el sector privado para fortalecer al Estado en su capacidad de garantizar el derecho a la educación es gigante, porque es muchísimo lo que hay que hacer, porque son muchísimas las transformaciones que hay que hacer, y la invitación es esa que esa colaboración se dé en un marco de cooperación, en una mesa de diálogo, y una mesa donde esas premisas de el valor legítimo de la norma educativa como consensuada por toda la sociedad, y el valor legítimo de los marcos curriculares como consensuados por la sociedad, sean la premisa en la que se inscriba esas alianzas, ¿no? Me parece que sería como una primera provocación como para abrir una discusión en este sentido. Insisto, la pandemia ha sido una gran oportunidad para generar este tipo de alianzas, y también reivindico que esas alianzas fueron casi en su totalidad en el marco de una acción de cooperación y fortalecimiento al Estado para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Y la centralidad del Estado, y esto es algo que la UNESCO plantea globalmente, es el reconocimiento de la educación como un bien público,
el reconocimiento de la educación como un derecho y la responsabilidad que tiene el Estado como garante de derechos. Es el Estado el que tiene la responsabilidad, que es el responsable de si un chico no recibe la educación adecuada. La responsabilidad es exclusiva del Estado. Y ese es el lugar de responsabilidad el que hace que el Estado tenga que tener en esa negociación, digamos, un liderazgo, porque es él el que tiene que rendir cuentas luego por cada niño que no recibe una educación adecuada. Obviamente, digo, aclaro algo que me parece importante. Alguna vez yo planteaba que cuando uno está hablando del Estado, en este caso, muchas veces está hablando más de un concepto que de una realidad, porque también hay que reconocer que nuestros estados hoy no están teniendo la capacidad de garantizar ese derecho. O sea, nuestros estados están teniendo dificultades, están teniendo limitaciones para garantizar ese derecho, por lo cual esta conversación, o en todo caso esta idea de plantear el Estado como central, en muchos casos implica realmente una reflexión de qué Estado es el que necesitamos y implica también una invitación a repensar el Estado. Pero me parece que cualquier reflexión que hagamos respecto a las revisiones o la reflexión que hagamos respecto al Estado tiene que ser siempre pensando en cómo fortalecer a estos Estados para que puedan efectivamente cumplir la función de garantía de los derechos. No sé si me parece que por esto podríamos abrir la conversación, ¿no? Sí, muchas gracias, Néstor, por estas reflexiones y estas ideas de las formas en las que las empresas y las fundaciones pueden contribuir a apoyar esa labor del Estado y esa obligación que tiene el Estado, como decías, como garante del derecho a la educación. Entramos entonces a nuestro bloque final de preguntas y comentarios. Quienes quieran plantear alguna pregunta, Néstor, sobre estas últimas reflexiones, pueden hacerlo a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas. Y mientras tanto, te quiero abrir el micrófono, Ricardo Evangelista, desde Chile, desde la Fundación Sarah Ryer, porque Ricardo tenía una pregunta y un comentario sobre el tema del regreso a las aulas, y me gustaría que abrieras tu micrófono, Ricardo, porque este es un tema que hemos venido conversando dentro de este grupo de trabajo en educación. Entonces me gustaría que compartieras cómo están viendo ustedes ese tema de regreso a las aulas y le plantearas la pregunta a Néstor. Te escuchamos, Ricardo. Perfecto. Hola, ¿cómo estás, Néstor? Hola a todos. Hola, Ricardo. Gracias por abrir aquí la pantalla. Interesante la concepción de Estado que planteas tú y que yo creo que es un debate en sí solo. Personalmente veo el Estado, yo soy el Estado, entonces por eso mismo creo que hay que ampliar el tema, y además lo que pasa en nuestros gobiernos es que el Estado y el gobierno se juntan, entonces quedamos inmóviles por temas políticos, dado que el Estado tiene que ser el garante de todos los derechos. Entonces, y eso es lo que nos está ocurriendo en Chile. Yendo a la pregunta que les cuento a todos los demás, el ministerio está con ganas de abrir las clases, las aulas, luego, tratando de, por supuesto, ver que los problemas sanitarios se resuelvan. El colegio de profesores no quiere que volvamos a clase, y las comunidades están con miedo. Entonces, ante esa realidad, ¿cómo podemos actuar? Y nosotros hemos visto que las organizaciones de la sociedad civil somos un medio muy útil para poder alivianar ese peso y ser también parte del Estado y ser también parte de este proceso de hacernos responsables también de lo que ocurre en eso. Y evidentemente que tenemos que en temas sanitarios tener trazabilidad, alertas tempranas, testeo, tener cierta seguridad para volver a clase. Estamos con este miedo. Entonces la pregunta viene aquí, es que ¿qué has visto tú de tu experiencia comparada en Latinoamérica? Que han sido, que pueden ser mecanismos pedagógicos interesantes para que activar a la comunidad educativa para que se preparen a volver. ¿Qué aprendizaje has visto que ha habido en distintos países en donde son claves para poder prepararnos a esta vuelta a clase y fortalecer así a las comunidades educativas que necesitan ellas hoy día estar fortalecidas para decir, vengan alumnos, vengan acá, no solamente el tema en los municipios, sino que las comunidades en sí? Entonces, ¿qué has visto tú en las distintas experiencias comparadas que puedes ser como una luz para estas distintas comunidades educativas? Gracias. Mi impresión es que todavía es apresurado pensar en el retorno a clases. O sea, creo que sobre todo la mitad sur del
del continente, donde tenemos un ciclo lectivo que termina sus clases ahora hacia fin de año y luego empezarían entre febrero o marzo. Yo tengo la impresión de que va a ser difícil que podamos abrir las escuelas, digo podamos porque ahí estamos nosotros, el caso argentino, que podamos abrir las escuelas o Chile antes de que termine este año. Y si se abren, creo que va a ser experiencias imprecisas, con idas y vueltas, si de repente se percibe que hay un aumento en los contagios, seguramente se volverá para atrás. Todos los países de América Latina, salvo Nicaragua, cerraron las escuelas. Nicaragua tuvo las escuelas abiertas, pero el otro día hablaba con un colega con quien estamos pensando algunas ideas juntos, que es de la Fundación Zamora Terán, que ellos tienen un programa de provisión de computadoras, y entonces justamente conversamos sobre esto, y él me alentaba, las escuelas de Nicaragua están abiertas, pero hay algunas que solo va el 10% de los estudiantes. O sea, por estos factores, porque los docentes no quieren ir porque se ven expuestos en una situación de riesgo, o porque las familias prefieren no enviar a sus niños porque también tienen miedo. O sea, yo creo que el tema podemos decirle miedo, o en todo caso podemos decir una actitud de prevención, digamos por donde olvidemos, desestimula mucho el regreso a las escuelas cuando todavía está incierto el escenario, y por lo menos en el caso de América Latina, cuando estamos, creo, acercándonos a uno de los momentos más críticos. También hablaba con colegas del Estado en México que me decían que están muy preocupados porque están subiendo los casos de una manera significativa y demás. Entonces, yo soy de la impresión de que tenemos que profundizar con las medidas que se tomaron para sostener lo mejor posible la actividad educativa por fuera de la escuela, y luego permitirnos un proceso de experimentación y dispuestos a avances y retrocesos hasta que realmente veamos cuándo se pueden consolidar. A mí me parece que sería una estrategia por dos caminos. Por un lado, asegurar lo mejor posible la continuidad de la manera que lo estamos haciendo hoy, mejorar los instrumentos, tratar de recuperar los que se puedan estar perdiendo. Creo que hay que consolidar esto porque además, insisto, va a servir después, ¿no? O sea, va a servir después porque va a ayudar a reconfigurar el sistema educativo a futuro. Y luego, que no haya tanta presión en el retorno a las aulas, porque si ponemos mucha expectativa ahí va a ser muy frustrante, y yo sospecho que va a ser difícil en este año. Por suerte, hay indicios de que a comienzos del año que viene América Latina estaría recibiendo la vacuna. Por lo menos hay una alianza entre Argentina y México para fabricar y proveer vacunas en América Latina, pero eso es una alianza con un laboratorio. Se sabe de otras que están surgiendo, desde Brasil con otros laboratorios, por lo cual todo lleva a pensar que hacia el comienzo del año que viene va a existir las vacunas, y creo que ahí sí se puede pensar en un esquema de retorno mucho más masivo y demás. Pero en tanto esa opción no exista, yo creo que va a ser complejo, por lo cual yo no dejaría de seguir trabajando en fortalecer las estrategias que estamos teniendo hoy con las escuelas cerradas. Gracias, Néstor, y gracias, Ricardo, por plantearnos tu reflexión y cómo lo están viendo en el caso de ustedes en Chile. Ya estamos casi sobre la hora de cierre, nos hemos pasado un poquito para darle tiempo a la conversación a todas sus preguntas. Voy a mirar rápidamente, creo que no tenemos más preguntas, entonces quisiera reiterar la invitación y Javier y Ricardo, si quieren abrir sus micrófonos y aquí reforzar esa invitación a las empresas y fundaciones miembros de Red América a que se sumen a este grupo de trabajo, que se sumen a estas reflexiones, a este grupo que está pensando cómo aportar desde el sector empresarial a superar esos desafíos tan grandes que tenemos en materia de educación en la región. Y agradecerte, Néstor, la disponibilidad y el interés para conversar hoy con nosotros, para contarnos eso que están viendo desde el IIPE, los estudios, las tendencias y los análisis que han hecho de manera tan rigurosa y sistemática desde el CITEAL, que queda la invitación para todos a consultar el portal de CITEAL y seguir esas actualizaciones que ustedes hacen sobre las respuestas de los sistemas educativos y las políticas públicas en la región. Entonces, quisiera dejarles el micrófono, Javier y Ricardo, para que refuercen esa invitación a quienes nos acompañan hoy, miembros de Red América, a ser parte de este grupo y de estas reflexiones, y por qué es importante sumarnos y pensar juntos en esas estrategias y en esas posibles acciones desde el sector empresarial para contribuir a estos desafíos. Déjame antes, Paola, agradecer también la invitación, y desde ya, digamos, también la invitación de mi parte a que sigan contando con nosotros en lo que sea necesario, en profundizar en estos debates, en seguir pensando estos temas.
creo que algún día podríamos discutir el Estado, digamos, creo que me parece que es una reflexión necesaria, y sobre todo el Estado post-pandémico, creo que también la crisis nos permitió ver lo positivo y lo negativo del Estado, y yo creo que es necesaria una discusión sobre el Estado, que actualice el debate, pero como decía antes, cuando uno defiende un Estado, defiende una categoría, porque nuestros Estados suelen ser bastante indefendibles, creo que tenemos que tratar de convertirlos en Estados defendibles en su capacidad de garantía de derechos. Me parece que es una reflexión en la que se podría avanzar, pero bueno, muchos otros temas, en la medida en que crean que nosotros podamos colaborar con ustedes, no dejen de avisarnos. Y gracias Néstor, gracias. Gracias a ti por ese ofrecimiento. De hecho, hay varios temas, ya más adelante te vamos a contactar. Dentro del grupo hemos estado conversando de varios temas en los que ustedes tienen un trabajo importante que quisiéramos profundizar con ustedes y compartir y ampliar a otros miembros de la red. Entonces, muy seguramente te estaremos contactando próximamente para pensar en un trabajo conjunto con el IIPE y con el CITEAL. Néstor, mil gracias. Javier y Ricardo, si quieren cerrar esta sesión con alguna reflexión, invitando también a los miembros que nos acompañan a sumarse a este grupo, aquí los escuchamos. De mi parte creo que está dicha, queda abierta la invitación a participar, la invitación a debatir. Creo que la realidad nos interpela y tenemos que hacernos cargo de esa interpelación como fundaciones empresarias, como miembros de respuesta de las empresas. Necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Cada vez es más imprescindible el vincularse con el Estado, más allá de cómo lo pensemos y más allá de cuál sea el resultado de esa vinculación. La vinculación puede ser hasta de oposición, pero necesariamente hay que establecer algún tipo de relación con el Estado y con las políticas públicas que se generan desde allí, lo cual supone un proceso bastante más contundente de conocimiento, y de conocimiento por fuera de la experiencia particular que desarrollamos, porque si algo nos caracteriza es que tenemos como dispositivos y procesos, en general, las fundaciones empresarias muy claros, muy contundentes, bastante precisos, técnicamente bien armados, pero siempre con un alcance limitado. Creo que ahí hay una diferencia sustantiva, ¿no?, en relación a la universalidad que le corresponde a la acción estatal y en la posibilidad de una intervención mucho más puntual que tenemos en las fundaciones empresarias. Y entonces conjugar esta dinámica y superar o resolver o analizar esta tensión es algo que debemos trabajar. Por supuesto, esto no lo cerramos acá, quedan planteadas una serie de interrogantes y queda planteada la invitación a seguir trabajando juntos. Nuevamente agradezco a Néstor, con quien hace muchos años trabajamos, al IPE, a su director, Pablo, te pido que le hagas llegar nuestro agradecimiento y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Muchas gracias. Yo solo agradecer, Néstor, también nuevamente, un gusto la conversación que hemos tenido, y solamente motivarnos a nosotros que se puede seguir aprendiendo desde la casa, hagamos todos los esfuerzos para ayudar a las comunidades educativas en este desafío, y también empecemos a preguntarnos qué aprendizajes de todo esto novedoso nos vamos a llevar para este nuevo periodo que va a ocurrir, quién sabe cuándo, ¿eh? Así que muchas gracias, Néstor, gracias, Paola y Javier, y nos vemos. Gracias a ustedes y a las organizaciones que hacen parte de este grupo impulsor en la red, que están pensando el tema de educación. Gracias a todas ellas por esta iniciativa. Muchas gracias nuevamente, Néstor, por querer acompañarnos hoy. Y queda la invitación, creo que ya Liana por ahí les puso en el chat, la invitación a nuestro webinar del próximo martes 25 de agosto. Vamos a estar conversando sobre cuál es el panorama en la región, otro tema muy importante, el tema de primera infancia, cuál es el panorama en América Latina del cumplimiento de la agenda regional y los compromisos en materia de protección y bienestar integral de la primera infancia. Quienes tengan interés en este tema de primera infancia, por favor acompáñenos en esa conversación. Vamos a estar conversando con Diálogo Interamericano sobre los avances que ha habido en la región y los desafíos que hay en materia de protección integral a la primera infancia. Entonces los esperamos el miércoles y ya van el martes 25, para que se inscriban y van a seguir recibiendo invitaciones para futuras conversaciones. Como les decíamos al inicio, en el marco de este grupo en educación específicamente, esta es una primera
primera conversación ampliada, seguramente vendrán otras sobre temas relevantes en este análisis de cómo superar los desafíos que está enfrentando el sistema educativo. Entonces, a todos, mil gracias por acompañarnos hoy, por haber dedicado estas horas a participar de esta conversación y a seguir este webinar. Que tengan un muy buen resto de día, cuídense mucho y nos vemos en nuestro webinar de la próxima semana. Abrazo, Néstor, mil gracias. Gracias a Ricardo, todos. Javier, mil gracias por Un gran acompañarnos. abrazo y cuídense mucho. Chao a todos, muy buen resto de día.